Cristo. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacerlo en el libro de Hebreos, el capítulo 9, vamos a ubicarnos ahí en esta hermosa noche. Amén, desde el versículo 19. Voy a leer hasta el versículo 22. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 3: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aleluya, gloria a Dios. La sangre de Jesucristo, la importancia de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. De pronto usted ha escuchado mucho acerca de esto. La sangre es ese líquido vital que circula en el cuerpo humano. Amén. La palabra de Dios registra que la vida de la carne es la sangre. Amén. Por ende, en muchos pasajes de la Biblia recomienda que no se debe tomar la sangre del animal, porque representa la vida. La sangre representa la vida tan sagrada para Dios que la sangre de Abel asesinado es descrita como clamando venganza desde la tierra. Amén. Gloria a Dios. A través de la escritura, hermanos, del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, encontramos que Dios empezó a preparar el proyecto de salvación, porque en Efesios la palabra de Dios registra que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Había un plan, un proyecto de salvación, de redención para el hombre. Aleluya. Pero era necesario, como dice la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre participara también de carne y de sangre. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso vemos que en la palabra de Dios que el Señor escogió a Abraham de Ur de los Caldeos y tomó para él su familia, su esposa, y le preparó una promesa, o le dio una promesa, que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Y vemos que Dios obró con poder en la vida de Abraham, de su esposa, que le permitió tener su hijo ya siendo anciano, siendo viejo. Pero nos muestra la palabra de Dios que eso, cuando el jovencito ya tenía aproximadamente 12 años, le dice el Señor a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios registra que Abraham se fue con algunos criados y su muchacho y fue a sacrificar a su hijo a Dios. Gloria al Señor Jesús. Porque sabemos que Abraham era un hombre de fe, tenía la fe puesta en el Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando ya iba a sacrificar al muchacho,
Dios conoció el corazón de Abraham y le dijo que no le hiciera ningún daño al muchacho. Aleluya. Pero en ese momento o antes de ese momento del sacrificio, ese muchacho le dice, bueno, papá, aquí está todo. Está la leña, está el altar, está todo, pero ¿dónde está el cordero? Pero ese hombre de fe dijo, Dios se proveerá de cordero. Pareciera que Abraham estaba profetizando que un día ese Salvador vendría a este mundo para entregarse. Gloria a Dios. Como dice el profeta Isaías, molido por nuestros pecados. Ese sacrificio allá en la cruz del Calvario, Dios se proveyó de cordero. Dice la palabra de Dios que miró desde los cielos a la tierra para ver si había uno que cumpliera esa función, esa labor. Pero no halló ninguno. Entonces no escatimó ser Dios, sino que tomó forma de siervo, entregándose, como cumpliendo esa profecía de allá del patriarca Abraham, cuando dijo, Dios se proveerá de cordero. Y ese Dios poderoso fue a la cruz del Calvario y se sacrificó por usted y por mí, mi hermano querido. Aleluya. Puede alabar al Señor allá desde su casa. Y toda la historia bíblica nos registra que Dios iba mostrando ese proyecto, ese hilo de salvación. Aleluya. Por eso vemos que de ahí, de los lomos de Abraham, nace una gran nación. Todos conocemos que desde Abraham, aleluya, nace Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Y en ese momento fueron a Egipto y fueron esclavizados. Después que pasó gran temporada, o algunos años, aproximadamente 400 años, llegó un faraón que no conocía a José, hijo de Jacob. Y dice la palabra de Dios que esclavizó al pueblo. Amén. Y nos muestra la palabra de Dios que Dios también tomó a un hombre. Hermano, eso nos da a entender que Dios siempre le ha extendido la mano a la raza humana. En todas las dispensaciones del hombre, Dios ha estado ahí extendiéndole la mano. Amén. Dándole la mano al hombre. El pueblo de Israel, esclavizado, agotado por los arduos trabajos que le imponía el faraón desesperado. Pero dice la palabra de Dios que Dios llamó a Moisés después de pasar un tiempo en el desierto. Lo llamó en medio de la zarza y se le presentó como el verdadero Dios, como el único Dios, como el yo soy. Y muestra la palabra de Dios que Dios hizo ese llamamiento y le dijo a Moisés, te voy a escoger para que liberes al pueblo. Todos conocemos en el libro de Éxodo todo lo que Dios hizo para liberar al pueblo. Aleluya. Pero registra la palabra de Dios que Faraón no permitió dejar ir al pueblo. El mandato de Dios era claro. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore, para que me alabe. Dios siempre está interesado que su pueblo le adore, le alabe. Amén. Dios siempre está interesado que su pueblo le alabe con libertad, hermano. Así que si usted se siente atado en esta mañana, adore al Señor con libertad, porque Él nos libertó y somos verdaderamente libres. Amén. Pero era necesario Dios mostrar ese plan redentor que tenía para con la raza humana. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 12, que Dios le dijo a Moisés que convocara al pueblo, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untar el lintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el lintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor a vuestra casa para herir. Y guardaréis esto en estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Esto de la Pascua ya explicaba el proyecto de Dios para con el hombre, para con su pueblo, porque el pueblo estaba esclavizado, el hombre estaba bajo la esclavitud del pecado, porque la palabra de Dios en Romanos dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero también dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Y esa verdad es Cristo, querido amigo que me escucha. Así que el pueblo de Israel hizo todo de acuerdo a lo que Dios había ofrecido, planteado, mandado. Y dice la palabra de Dios que cuando el heridor pasó por las casas, cuando veía la señal de la sangre de la Pascua, del Cordero, pasaba y no dejaba entrar, porque había una señal, la sangre. Aleluya. Querido hermano, la sangre de Cristo tiene todo el poder, toda la autoridad. Amén. La sangre de Cristo nos guarda. Amén. Ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es un sacrificio poderoso. Usted no tiene por qué tener miedo de la noche. Usted no tiene por qué tener miedo del heridor, de la enfermedad. Usted tiene la sangre vertida en la cruz del Calvario cuando fue bautizado en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda enfermedad tiene que ir ante ese nombre. Aleluya. Aleluya. Así como el pueblo de Israel fue libertado aquella noche por la sangre, así un día Jesucristo se vistió de cordero, y aquel profeta, cuando lo vio venir de lejos, dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podría decir de pronto Juan: ahí viene el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado, el que nos viene a libertar. Llegó el momento del pueblo salir de Egipto. Hermano, usted y yo fuimos libertados por ese sacrificio en la cruz del Calvario. No podemos seguir siendo esclavos del pecado. Aleluya. Si fuimos libres por el sacrificio, todo el que miró a Cristo fue libertado. Así como era necesario que aquella serpiente de bronce fuera levantada ya en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que lo viera y se rociara por su sangre preciosa, una sangre vertida por amor a nosotros, querido hermano. Esa sangre nos limpia de todo pecado. La sangre en el antiguo pacto del Cordero era la remisión de los pecados. La sangre del antiguo pacto era sinónimo de libertad para el pueblo de Israel. Y conocemos, según la Escritura, que en esa noche Dios hizo grande liberación en el pueblo de Israel. Y fueron libres y empezaron a caminar rumbo a la tierra prometida. Yo no sé si usted en esta noche se identifica con eso, pero nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Fuimos libertados allá en la Pascua del Cordero sin mancha. Ese Cordero sin pecado, ese Cordero inmolado por nosotros. Desde ese momento empezamos a caminar hacia la tierra prometida. Por eso es que los escritores dicen que nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Nosotros vamos y empezamos a caminar por este camino hacia la patria celestial. Aleluya. Y el pueblo de Israel empezó a caminar, empezó a dar pasos hacia la tierra prometida. Llegó al desierto y empezó a sofocarse. El sol empezó a maltratarlo, pero ¿sabe algo, hermano? Que Dios estaba con el pueblo. Dice la palabra de Dios que de día estaba en una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Significando eso, hermano, que cuando usted y yo estemos pasando en esta vida cristiana por un momento de desierto, ahí está la nube del Espíritu Santo que te puede dar sombra, donde tú te puedes recostar tranquilamente, te puedes cubrir de este sol, de este mundo.
De pronto estás pasando por un desierto espiritualmente, pero ya tú no eres esclavo, no vas a volver atrás a Egipto, ya tú eres libre. Aunque vayas caminando en el desierto, refúgiate en esa nube poderosa que Dios te está poniendo en esta noche por medio de esta palabra. Aleluya. Y en la noche, con esas temperaturas heladas en el desierto, estaba la columna de fuego, significando a la presencia del Espíritu Santo. Hermano, en este transitar hacia la vida de la patria celestial, nos encontramos con muchos momentos difíciles, a veces momentos de frialdad. Y muchos se enfrían y dicen: hermano, no quiero volver atrás. Hermano, yo no quiero volver atrás, pero no siento fuerza. Hermano, me siento frío, decía un hermano una vez. Yo le digo en esta noche, para alguien que de pronto esté sintiéndose de esa manera, métete en el fuego del Espíritu Santo. Como le escribe el apóstol Pablo: no apagues el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Métete en el fuego de Dios. Permite que Dios tome tu vida con su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Todos estos sacrificios que hacía el pueblo de Israel eran sacrificios para cubrir el pecado. Lo que hacía el sacerdote era que sacrificaba a ese cordero y rociaba la sangre. El mismo Moisés dio o hizo ese rito, significando, hermano, que la sangre que había de venir, escúcheme eso, la sangre que había de venir no solo iba a cubrir, él no venía a cubrir el pecado, él no venía solo a echarle una fachada al pecado, él venía era a arraigarlo, a quitarlo. Por eso es que los que creemos en Jesucristo, en ese sacrificio, debemos ser apartados del pecado, mantenernos en pura santidad para Dios. Porque esa sangre es más poderosa que la de cualquier cordero. Dice que más que la de Abel. Aleluya, gloria a Dios. Y desde ese momento el pueblo de Israel tenía que ir a cada año. El sacerdote entraba al lugar santo y hacía los sacrificios y a la mesa, y sacrificaba todos los ritos que hacía, la liturgia que hacía el pueblo de Israel, pero tenía que hacer constante, porque esa sangre solo cubría, pero venía la sangre verdadera. La sangre pura, la sangre poderosa, esa sangre venía a quitar toda la inmundicia del pecado. Aleluya. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al lugar santísimo, que significaba la presencia de Dios. Le invito a que se lea ese capítulo 9 del libro de Hebreos. Y la palabra de Dios registra que este cordero no tuvo que ser sacrificado una y al otro año nuevamente, no, una sola vez. Por eso es que cuando Cristo entendió sus brazos y derramó su sangre en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, en ese momento el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo a la presencia de Dios fue abierto, significando que todo el que entre por esa sangre vertida en la cruz del Calvario tiene acceso a Dios permanente, tiene acceso al lugar santísimo, y en ese lugar santísimo no hay enfermedad que detenga el poder de Dios. Hermano, si usted se tiene enfermo en esta hora, yo le invito a que crea, porque allá el profeta Isaías en el capítulo 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas fuimos curados. Su sangre nos limpia, nos sana, nos transforma. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Ya está hecho. Yo no sé por qué ahora las nuevas doctrinas quieren volver a esos ritos. Si ya eso se hizo y se hizo una vez por todas, y no puede haber otro sacrificio, dice la palabra de Dios. Ya fue hecho. Aleluya. Y todo el que se sale de Cristo, aleluya,
se sale de Dios, se sale de la vida eterna, se sale de la salvación. Todo el que vuelva a la doctrina, a la ritología judía, está lejos de conocer al verdadero Dios. Porque en ese momento que Cristo derramó su sangre, esa es la sangre del nuevo pacto. Por eso usted y yo, hermanos, que hemos sido bautizados en su nombre, celebramos la cena del Señor, del nuevo pacto. Celebramos la victoria de Cristo, celebramos el sacrificio del Calvario y celebramos la sangre preciosa. Por eso, querido hermano, todo el que cree en Jesucristo, en esa, aleluya, en ese sacrificio, desde esa cruz para acá hay un río de agua viva. Por eso es que Jesús dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Si tú tienes sed, ven a Jesucristo. Si estás enfermo, ven a Jesucristo. Si se sientes cansado, si se sientes atemorizado, ven a Jesucristo. Permite que la sangre de Cristo te cubra. Permite que ese sacrificio verdadero ofrecido por ti y por mí cubra todos nuestros temores. Hermano querido, no empieces a creer, como dice el apóstol Pablo: si vienen predicando otro evangelio diferente al que le hemos dicho, no crean. Hermano, el verdadero evangelio se basa en ese sacrificio de Cristo. Algunos quieren evadir eso, pero todo el que quiera ser salvo debe bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque por medio del bautismo, según Romanos, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Aleluya. No morimos, porque la paga del pecado es la muerte. Todos deberíamos morir, pero hubo uno que murió por ti y por mí. Y si nosotros nos cubrimos de Él, Él pagó el pecado tuyo, pagó el pecado mío. Toda enfermedad, hermano, cree en esta hora. Llénate de fe en este momento. Crea ese sacrificio. No estés atemorizado. Aleluya. No creas que lo que te está pasando es una casualidad. Cree en Jesucristo, Él tiene el poder para obrar. ¿Sabe algo que me llama la atención? Del día que libertó Dios a Israel, que el mandato de Dios por medio de Moisés es que todos estuvieran en su casa. Aleluya. Hermano, tú no puedes estar dentro y tu familiar, tu hijo estar fuera y tú tranquilo. Tú no puedes estar bajo la seguridad de la sangre de Cristo y tu hijo lejos de Dios. Necesitamos traer todos a la casa, porque un día de estos, ese que vino a matar, a hurtar y a destruir, quiere acabar con la vida. Pero hermano, usted y yo estamos cubiertos de la sangre poderosa de Cristo. Cubra a su familia. Él va a venir y de pronto usted lo esté atacando y de pronto quiera llegar a la puerta, pero ahí va a haber la sangre poderosa de Jesucristo. Puede tener mucha fuerza, pero esa sangre ya tiene una señal. Y Él sabe que todos los que hemos sido lavados por su sangre tenemos seguridad, le pertenecemos a Cristo. Usted no le pertenece al mundo, al pecado para volver atrás. No, Dios no te ha llamado a eso, para que te quedes en Egipto afuera. No. Si Dios te llamó, si Dios te lavó, te purificó, te transformó, es para que empieces a caminar con un camino hacia la patria celestial. Oh, hay un sello. Y de pronto llegaba el heridor y yo me imagino que pensaba entrar, pero el temor de ver la sangre decía: aquí no, aquí le pertenece a esto. A donde entraba y no veía, hacía estragos. Aleluya. Pero había una casa de un creyente que había sido cubierto por la sangre de Cristo, y en el momento que intentaba, aleluya, esa sangre poderosa vertida, hermano, usted tiene una autoridad, un poder ahí. Puede que quiera atacarlo, pero usted confíe en el Cordero de Dios.
No estés atribulado. Es momento de estar seguros. Es momento de obedecer la palabra de Dios. Yo me imagino que hubieron unos que otros que fueron desobedientes y no hicieron de acuerdo a lo que Dios había mandado. Hermano, la palabra de Dios es para obedecerla. Si Dios te quiere librar de un peligro, obedece. La palabra de Dios dice: es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Así que yo te invito, hermano, a que creas en esta hora que tú le perteneces a Cristo. Hermano, si fuiste bautizado en el nombre de Jesús, estate tranquilo. Tú tienes una seguridad, un sello, y es el sello de la sangre de Cristo. Yo no sé si en esta noche quiere entregarse a alguien al Señor. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe qué es lo diferente de esta sangre de Cristo? Que la sangre de cualquier cordero, donde pegaba, manchaba, pero la sangre de Cristo limpia, purifica. Oh, la sangre de Cristo. Cuando llega el borracho, cuando llega el drogadito, cuando llega aquella persona llena de pecado, de carga, esa sangre limpia, esa sangre purifica. Cuando aquella persona llega enferma, la sangre de Cristo la sana. Cuando esa persona llega esclavizado por el pecado, la sangre de Cristo lo liberta. Hermano, en esta noche, amigo, si quieres entregar tu vida al Señor, levanta tu mano allá donde te encuentras. Oh, aleluya. En esta hora estás luchando por esa decisión. Yo te invito a que entregues tu vida al Señor. No lo dejes para mañana, no. No te pongas a pensar en lo que has hecho. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos, soberano Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Tú conoces los corazones, Señor Jesús. Tú conoces nuestra vida. Señor, quiero agradecerte por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Oh, que aunque éramos indignos de ti, aunque merecíamos la muerte, a causa del pecado no merecíamos nada, pero tú en tu infinita misericordia no escatimaste tu linaje, no escatimaste ser Dios, Señor, sino que te entregaste por nosotros, vertiendo tu sangre preciosa. Señor, que en esta noche esa sangre limpie al pecador. Señor, que en esta noche esa sangre, oh soberano Dios, purifique. Que en esta noche, si alguien está enfermo, esa sangre poderosa vertida en la cruz del Calvario sane todas las enfermedades, purifique todo corazón, purifique toda vida en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Adórelo, hermano, adore al Señor en esta noche. Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró, con la sangre que emanó en el Calvario. Por la sangre, somos redimidos, y por la sangre carmesí, por la sangre de Jesús del Calvario, por la
la sangre somos redimidos y por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Antes todo fue temor, mas ahora es amor, porque comprendí el valor del Calvario. Yo vivía en perdición, hoy poseo salvación, por la grande redención del Calvario. Por la sangre, somos redimidos y por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Amén. Realmente todo por la sangre de Cristo. La sangre que purifica, la sangre que da vida. El apóstol Pedro dice, vosotros habéis sido rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y amigos, invitados para mañana a las 5 de la tarde, en línea escatológica. Sábado, culto de los jóvenes, a las 6 o 6:30, culto de juventud. Y el domingo, escuela dominical, a las 9 de la mañana, por estos mismos canales. Hoy estuvimos a través de YouTube y también a través de Facebook. Gracias por todos los que participamos. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Un abrazo fraterno y la paz de Cristo sea con todos. Amén.